La quinta temporada de la serie ha dado su fin, por ende sabrán que es tradición en este canal que cada que finaliza una temporada como tal, amerita mucho su respectiva crítica en general, abordando los aspectos más destacables cuya evaluación dictaminará si esta temporada en su esencia es buena o simplemente es un intento más de pretensión que su autor trató de enaltecer con la escritura de esta, cosa que desde este momento damos comienzo. De entrada, el primer cambio que la serie en esta temporada quiso ponernos en contexto, dándonos a entender que el cambio en esta serie a notar en ella es su carta de presentación. Generalmente la presentación de los capítulos siempre daban un inicio al capítulo mientras que de fondo se percibía lectoramente el nombre de tal, cosa que al principio presuntamente se creyó que el título del capítulo iba acorde al concepto al determinado Kwami del Zodiaco que estaba ligado, pero no, como sabrán, todas las temporadas de la serie en su catálogo abarca una cantidad decente de 26 capítulos, cantidad que se supera la cantidad de Kwamis de la Caja del Zodiaco. ¿Qué tiene que ver con esto? Un poco, porque la carta y la manera de presentar en esta temporada es un tanto ambigua, cuya premisa da paso al tema que va a tratar en su totalidad. Si de ejemplos nos referimos, Miraculous Ladybug en esta quinta temporada, claro que no terminaría dejando la fórmula de los villanos acumatizados atacando París y Ladybug siendo enaltecida como de costumbre. Ahora, la progresión capitular se centra meramente en el concepto cuya presentación se dio al principio del capítulo. Si el capítulo se titula Adoration, notaremos cómo este se centrará en cómo Zoe admira secretamente a Mari, dando señales que ella estaba enamorada evidentemente de ella, lo cual contribuye a la progresión final del arco que ya hablaremos más adelante. Y es curioso cómo se toma la dirección de estos capítulos. Al tratarse de la última temporada que ha cerrado dicho arco, no es más que un modo de experimentar la modalidad narrativa en la que hace desarrollar los acontecimientos. La repetitividad en temporadas anteriores haría que dicha quinta temporada sea como las demás de antaño y sea al mismo tiempo olvidable por su fandom, cosa que sí, tiene potencial y se seguirá usando esto en futuras temporadas. También es de estar seguro que, dependiendo de los escritores, esta modalidad narrativa podría determinar el rescate de por sí de la serie. En cuanto al pozo de decadencia en el que se encuentra, nos referimos de la misma manera. El que Mari tenga la capacidad de poder contactar con otros portadores de su propio Miraculous, un elemento desperdiciadísimo que no se llegó a tocar en su transcurso, porque de esta manera se puede desglosar con mayor sutileza la amplia historia que alberga la serie, nutriéndola de tal manera que se puede llegar a responder incógnitas que aún no se han respondido, como ¿quién fue el primer portador en usar el poder absoluto? Que no por nada está en el Grimorio ilustrado. ¿Cómo pasaría si llegara a suscitar este cósmico acontecimiento? ¿Hubo portadores renegados? Si Dark Grimalkin fue un portador y servidor de un rey hambriento de poder, entonces ¿habrá portadores que se llegaron a comportar rebeldemente? Preguntas que no se sabe si se llegará a responder. El siguiente aspecto en resaltar y al mismo tiempo corto es su animación. Sabrán que la serie tuvo su concluyente y estandarizada casa de animación cuando se anunció que ya no se iba a trabajar con esta. El cambio que esta denotó fue un buen paso en cuanto a calidad visual se refiere, porque habrán episodios en los que, sí, no en todo se pueden percibir esa calidad, pero sí hay que reconocer cuando la casa animadora hace un excelente trabajo al notar el trabajo en los detalles en el traje de Monarch, la iluminación del ambiente, sus efectos visuales, etc. Personalmente siento que este cambio fue necesario. La serie tiene un alto rating de audiencia, un buen mercado en sus productos, por tanto esas ganancias le serían propicias en evolucionar su estilo de adaptar los capítulos, porque mejorar es un menester que toda producción necesita cuando avanza narrativamente con una serie en concreto, por lo que es disfrutable este aspecto en la serie. Por otro lado, la serie podrá verse bien pintoresca en su animación, pero peca bastante en el desarrollo que se le ha brindado a sus personajes en temporadas pasadas. Ejemplo, tenemos a King, que de un momento para otro se vuelve un cretino con tal de profundizar la historia de Mari con respecto al trauma que le fue propinado. Alia en esta temporada no es más que una espectadora de las acciones de Ladybug, apenas fue de ayuda en tratar de desacumatizar a Layla, siendo invisibilizada sin mantener la coherencia en los pasos de querer apoyar a su amiga, sin mencionar cuán pisoteada fue el ser derrotada de la forma más rápida al ser Scarabella. Chloe con un final que hasta dio pena de ella al sabotearla aún más de lo que no se podía imaginarse que se podía hacer aquello, dándole un final tan paupérrimo que el mensaje que el autor quiso darnos es el que dicho personaje era irrescatable. Espero que sea una palabra, pero para colmo, la resistencia, un elemento no tan atractivo pero con un módico potencial para destacar en su plenitud en tratar de desenmascarar a Monarch y descubrir cómo funcionan sus acumatizaciones con poderes de Miraculous, para ver más adelante cómo
este elemento era olvidado para extraernos la participación en The Last Day, que por supuesto casi no contribuyeron en tales acontecimientos atroces. Hemos de reconocer que la serie sí tiene la capacidad de desarrollar a sus personajes. No obstante, el problema parte en el momento en que se opta en realizar tal proceso en personajes que su fandom la mayoría odia. Ejemplo, Zoe Lee, quien tuvo decentes y moderadas participaciones con tal de no quedar olvidada. Bob, personaje que también es muy olvidable, sin mencionar la ida de Luca cuando Monarch empezó a sospechar de él cuando supo que sabía la identidad secreta de Ladybug y Catnap, poder que insulta aún más la naturaleza de los Miraculous al tratarse de su experiencia. Ahora, ¿qué es lo que la temporada 5 no dejara de ser vista, o al menos que no perdiera estadísticamente el número de espectadores que terminaron intrigados? Fácil, Layla. Layla es uno de los personajes cuya ascensión al antagonismo fue no sublime, sino decente y coherente al tratarse del esmero investigativo para aprovechar la oportunidad de ser la siguiente Hawkmoth. De la misma manera, Felix, bueno, más o menos, que de ser alguien más independiente, se convirtió nomás en un heraldo en notificar a Ladybug sobre todo lo que sabía en nombre del amor. Lo cual es confuso, porque a pesar de que haya cumplido su objetivo de limpiar el mundo para sí mismo, ya no se percibe en él el nuevo propósito que pretende idear o construir, cosa que ahora Felix se convirtió en un personaje plano que hace que su unión al equipo de superhéroes que Ladybug fundó sea muy anticlimática, teniendo en mente de que Felix es un ser solitario, un Sigma. Bueno, no hasta que conoció a Kagami. Se relató en la historia de los Graham Vanille que Felix y Adrien nacieron con el son del uso del Miraculous del pavo. Si Felix en su segunda visita a París en esta temporada hizo bastante insinuación sobre este teórico tópico que abundaba en foros de internet respecto a esta índole, dudas de la misma manera que si Kagami es un sentimonstruo real o no, que pacientemente tendremos que ver cómo responden a tales incógnitas. Y tocando con el cuadro amoroso, en la serie se lograba percibir cómo esta pretendía tener pequeños tintes de una telenovela mexicana, pero ya es una alegría de mi parte de que todos estos desvaríos de amor lleguen a su debido fin, a pesar de que se haya puesto un poco raro el asunto. Entrando en materia con cada ship, en Lady Shad o Lady Noir se inclinó en la rara conducta de Ladybug sintiendo atracción por Catnap debido a su maduración como personaje. Primordialmente esto se destaca por cómo Ladybug trata de dar señales indirectas mientras que Cat se queda en plan de no saber nada. Luego va consiguientemente el Marichat, que aunque pareciera que sea inverosímil que un superhéroe tenga roces románticos con una fanática suya, lograron plasmar la realidad de cómo sería una relación entre ellos cuya destinación es el desastre y el peligro en el que se expondrían. La actuación y maduración de Catnap tratando de recapacitar a una frustrada Mari sobre sus relaciones amorosas hace que el ship sea más coherente que el ship que les hablaré a continuación. El Adrinet es un ship que ha sentado las bases de la popularidad de la serie, que ha sido explotada de tal manera que se han hecho sacrificios de los que el fandom se siente muy enfurecido con tal de satisfacer a ese personaje, de querer ver a esas interacciones románticas entre ellos que al final no iban a ninguna parte. Nosotros los espectadores crecemos y concebimos ideas y por ende adquirimos un pensamiento crítico más moldeado ante una cinta o una obra en particular, misma por la que si se seguía con esta fórmula, la serie ya iría a una irreparable decadencia en su totalidad. Ahora, en esta temporada, el emparejamiento entre Mari y Adrien fue forzado, lo que conllevó bastante para que se concretara. Un especial que bien o mal pudo realizarse de otra manera, pero no con estos tintes flanderizados. Reitero, es muy lamentable que este ship sea la causante de muchos destrozos, tropiezos o sobrosos momentos que reflejan el desperdicio en su presupuesto, arruinamiento de personajes, etc. Ahora que están juntos, solo es cuestión de observar a sus espaldas lo que terminaron de desolar para que ello se llevara a cabo. Se estima bastante que ahora que la dirección de la serie tendrá una nueva naturaleza, porque Miraculous Ladybug ya está entrando a una nueva etapa, y no lo digo por hype o por emoción, es cuestión de poner los pies sobre la tierra y entender que más vale tener un producto bien hecho considerando la magnitud de su precio que hacer uno mediocre complaciendo al vulgo. Pero el siguiente punto a tratar es la participación de los protagonistas, que son el eje y engranaje principal para que la continuación de los eventos tuviera su respectivo curso. Ahora, empezando con Mari y Ladybug, de antaño he mencionado que su emparejamiento con Adrien es la principal causalidad por la que Mari se sumiera a una triste debacle en su desarrollo. Se vio reflejado en todas las temporadas, incluso en esta actual que se ha estrenado. El cambio que la serie tuvo en su esencia no fue de un gran acompañamiento ni incentivo para que la prota tuviera su cambio conductual del que se anhela bastante.
bastante, porque la serie ya tiene más de 7 años de emisión y creo que esta conducta sumado con el conjunto de experiencias que tiene con el papel de Ladybug sería más que suficiente para adherirla a su vida civil. Esta problemática terminó intensificándose llegando al punto de renunciar a su Miraculous por segunda vez. Sí, todo esto mencionado se tuvo que tolerar cíclicamente hasta la finalización de la primera mitad de esta misma temporada, debido a que tuvo que aprender con consecuencias lo que pasaría si dejara que sus emociones hablen por ella, conllevándola a ser casi acumatizada. A lo largo de la segunda mitad de esta temporada, es ahí que Mari ya empezó a pensar con la cabeza fría, que logró hacer que su círculo social tuviera una mejor relación con esta, conduciéndola a resolver uno de los dilemas más orbitantes y exasperantes de toda su vida. Sí, el decir de Adrien que lo amaba. Personalmente, cuando vi esta escena, no solamente me impresionó de forma hilarante que la producción de esta serie tenga la capacidad de hacer que las cosas avancen temiendo bastante del resultado. El problema está en que debieron hacer esto mucho más temprano de lo previsto. Este conjunto de resolución de problemas ha desarrollado de la misma manera la madurez de Mari, que ideó la mejor forma de lidiar con personas sutilmente tóxicas, demostrando tener un tenue control de sus emociones, mostrando que no era tan susceptible a perder los estribos en el momento de vivir un instante de ser propensamente culpable de un indiscriminado evento. Ahora bien, la madurez de Mari era necesaria en suscitarse porque Mari no es del agrado de muchos y en el camino hizo cosas que para el fandom era irremediable en perdonar, y la forma de invertir ese efecto oral es revelar su pasado con tal de empatizar con ella, pero el disparo le salió por la culata al insertar un error de continuidad, porque Mari sí iba a la piscina sin mostrar síntomas de estrés postraumático. Aunque su madurez en su actitud es notoria, es insípido e incoherente que se desaten estos errores en el personaje, debido a que no solo ha invitado el surgimiento de dudas como ¿dónde ha estado Sokelin todo este tiempo? ¿De verdad Mari se ha vuelto digna de ese papel de Ladybug? Cosa que sí, damas y caballeros, Mari llegó a ser una Ladybug muy madura para su edad, pero con un terrible costo que, si se los analiza detenidamente, produce cierto cuestionamiento del personaje como se le ha hecho de antaño. En el caso de Adrien, desde que este renunció a ser modelo, ha estado experimentando una compleja etapa emocional que lo lleva a tener dudas existenciales, momentos en los que nos llevó a deducir sobre su condición como sentimonstruo confirmada en el capítulo de Representation. Y ahí está la cosa, damas y caballeros. Adrien era un hombre ocupado, no tenía tiempo de tener este autocuestionamiento existencial, y por lo que se pudo visualizar en el comportamiento del personaje, la carencia de una meta y un propósito lo lleva a tener casi el mismo comportamiento como el de Mari, teniendo estos episodios de depresión, momentos de impulsividad, impotencia, aversión de la realidad, etc. Y sí, desde el capítulo de Wishmaker, Adrien tenía estas dudas que ha arrastrado en esta temporada. Más aún, a pesar de que su padre haya muerto, no se sabe qué es lo que realmente quiere en la vida si lo hablamos desde una perspectiva más fenomenológica, carencia que todavía está presente en el personaje, cuyo vacío se enaltece en este, iconizándolo de tal manera. Adrien es una imagen con una falta de identidad que, si lo hablamos en retrospectiva, su nacimiento lo hace un personaje altamente entrañable e incisivo, complejidad que invita a cualquier persona a explorar qué es lo que lo hace tan interesante. De la misma manera, Adrien puede que sea un sentimonstruo que le falta explorar el mundo, pero eso no lo absuelve de los pecados que ha cometido con tal de percatarse de que Mari era su verdadera alma gemela. Este desencadenamiento emocional en el personaje ha repercutido de una forma de discurrir su desarrollo narrativo, y uno de esos desencadenantes es su enamoramiento hacia Mari, que para bien o para mal, para que ello se suscitara en él, Adrien ha tenido que dejar emocionalmente abandonada a aquella que sí la quería, descuidarse en sí en su comportamiento, porque aunque haya pasado en un capítulo, fue un poco incómodo ver que Adrien haya actuado así con Mari, con intentos de interacción amorosa con ella cuando daba señales de negación ante tales acciones. A pesar de su corrección y su esfuerzo de tratar de enamorar a Mari, no con todo eso, Adrien casi logró destacar como personaje por la misma razón que ha estado buscando la razón de ser en esta temporada, que fue descuidado de tal manera que Mari le lleva a la delantera en cuanto a madurez se está hablando. No obstante, de lo que sí hay que aplaudir en el personaje es su alter ego de Cat Noir, que de ser un sim regalado, se ha mostrado más circunspecto ante la desaparición de los Miraculous, razón por la que en ciertos enfrentamientos con villanos acumatizados se lo verá más centrado y habilidoso en su papel de gato negro sin que este sea mancillado en el proceso. Incluso cabe mencionar que Cat Noir tuvo estallidos de iras en los que casi condenó a una persona y lamentablemente condenó a la otra. Uno de los grandes secretos del por qué casi ya no es invisible
visibilizado es por el mismo hurto de los Miraculous. Piénsenlo detenidamente. Ladybug empezaba a abusar de este elemento, marginando de tal manera que tuvo que pagar las consecuencias de presenciar cómo Monarch ahora posee estas joyas mágicas, haciendo que el valor de su participación haga percatarse tanto a Ladybug como al espectador que por algo Cat Noir aparece en la portada de la serie, porque es aquel que tiene la contraparte de su poder, la destrucción. Y de la misma manera en estas participaciones, personalmente me gustó un poco el que ahora Cat Noir haya tenido su debida oportunidad de desakumatizar a alguien, con un poco de ayuda que le quitó un poco de su credibilidad heroica, pero al final lo hizo, para dejar el Akuma ahí nomás, a dejar a que Ladybug lo purifique. El punto aquí ahora es, los Miraculous hurtados se han recuperado. Esto causa mucha preocupación si la misma historia de la cuarta temporada va a repetirse. Y para concluir, a pesar de que su participación fue altamente nula en The Last Day, esta marginación no es más que el reflejo de cómo el autor, a pesar de esas participaciones que el fandom clamaba presenciar, aún era partidario de darle el plato principal de ser la heroína, de evangelizar al antagonista de tal forma que es más creíble que el verdadero Ryan Reynolds muriese de verdad en Deadpool 2. No sé qué necesidad hubo en quitar a tanto a Adrien como a Cat Noir en el surgimiento de este atroz acontecimiento, porque si lo hablamos en retrospectiva, Cat Noir de por sí tiene demasiada experiencia lidiando con ejércitos artificiales creados y propinados por villanos akumatizados. Esta ausencia en tal día no es más que un presagio de un punto de inflexión en la serie que sucederá tarde o temprano, el que Adrien sepa quién era de verdad su padre, revelación que debió receptar en ese mismo especial. Ya para cuando llegue ese momento, probablemente el supuesto clímax de conflicto será tan irrelevante que nosotros como espectador podremos percibir la finalidad de cómo quieren enaltecer a la serie con esta nefasta pretensión suya, cosa que si Adrien como Cat Noir hubiera participado en dicho día, se habría cerrado un ciclo que daría paso a un nuevo Alba en su evolución como personaje, pero sutilmente se puede notar cómo quieren estancarlo zozobrosamente, que muchos tienen la esperanza de que el clamor del cambio en el personaje sea contestado. Como siguiente punto y final de todo este ciclo crítico en este canal, se resaltará y evaluará la magnitud de la participación de Gabriel Agreste con su nuevo alias antagónico, Monarch. Entrando en materia, como un comienzo menor en su antagonismo, quiero destacar la apariencia que adquirió en su nuevo y final ascenso. Estos son gustos personales, pero quiero señalar que su diseño brilla acorde a lo que psicológicamente denota ese color cuando pasa dicho alter ego. Se mencionará el proceso que tuvo que someter a los Miraculous para transformarlos en anillos y aprisionar a sus respectivos a pesar de que sea aún más desconocido los materiales y recursos que este haya utilizado para transformar de tal manera esas herramientas. Desde que Gabriel recibió el cataclismo en su antebrazo, ello lo incentivó a crear una personalidad más que sorprendiera a Adrien sobre su cambio, y piense que se esfuerza bastante con tal de restaurar el frágil y débil vínculo que tienen, lo cual al principio es gustoso ver el notorio contraste en su conducta, separando su afán de conseguir los Miraculous de Ladybug y Cat Noir, exceptuando con la vida de padre, siendo una especie de Bruce Wayne, pero esto empezaría a desaparecer por la siguiente razón. Algo de lo que debemos hacer hincapié es la resurrección de su pésima relación con su hijo, que se ha intensificado exponencialmente en esta temporada. Con este conjunto de interacciones, la credibilidad de su deseo de traer a su esposa de vuelta se socava por sí sola, perdiendo la coherencia y razón por la que quiere adquirir los Miraculous, porque el porque sí de las cosas es como ver a un niño berrinchudo que quiere cierto juguete que al final lo dejará abandonado por su preferencia a otra cosa. Casi funciona con el caso de Gabriel. De la misma manera, por más que Gabriel se las haya arreglado de hacerse más fuerte enviando Akumas más poderosas, convertir los Miraculous en anillos para un uso más accesible, tener esclavizada a la comunidad parisina con el nuevo dispositivo Alliance que lanzó, si sus razones para ser malo no se esclarece por completo, su antagonismo carecería de consistencias, la inexistencia de un sustento y una motivación de seguir cometiendo fechorías con el sutil desdén que tiene hacia su hijo, lo cual hace que odiemos al personaje en un mal sentido, no en el bueno, porque si fuera en el buen sentido se le admiraría por la determinación y la voluntad de mantener vivo el deseo más orbitador para lo impulsante que es ser impío. También, casi haciendo énfasis con ello, tanto Monarch como Gabriel, aún estos tienen la pésima habilidad de seleccionar a las víctimas a las que desean akumatizar, cosa que nuevamente se repite esta cíclica acción en el personaje, que hace que demuestra cuán desvariado es su enfoque antagónico, sin extraer un fin en concreto para poder akumatizar a una persona en particular, y esto se ve muy reflejado en las repetitivas akumatizaciones
acciones que ejecuta con tal de tener una arribada victoria cercana sobre sus némesis, cuando claramente está consciente de que a medida que más pierde con el dúo con sus víctimas acumatizadas, más experiencia ellos ganan, mientras que su vida es restada de tal manera que tiene que utilizar la energía vital de los Kwamis para frenar el aceleramiento del efecto del cataclismo. Y sí, este ha usado el Miraculous de la serpiente para tener más posibilidades de ganar, y a pesar de esos numerosos intentos, siempre probaba el sabor de la derrota. Aún así, si lo hablamos en retrospectiva, en el especial de The Kwami's Choice, Monarch de forma ingeniosa obtiene los Miraculous de Ladybug y Katnoa al saber de sus nuevas identidades, pero lo más imprudente que pudo cometer es dirigirse a pedir el deseo en una zona expuesta, cuando claramente pudo hacerlo en el sótano de su casa y ya ganaba. Y para rematar, ser vencido por unos niños con disparadores de pintura, perdiendo la dorada oportunidad de triunfar. El mal uso de los poderes en Monarch ha provocado en el personaje el tropezar de numerosos errores en los que parte de ellos son los mismos, ameritando que alguien más tome su papel para que la serie no caiga más en decadencia, llevándola al destino que se hablará en este momento. Cuando Monarch llega a triunfar suciamente, obtiene su deseo, pero ¿a qué costo? Aquí hay una falla que hace que el personaje muera con más sinsentidos: su arrepentimiento. Como lo denoté en el análisis de la segunda parte de The Last Day, sí, espero que YouTube se apiade en devolverme ese video. Para que el arrepentimiento de un personaje sea verídico y auténtico, se debe orquestar un conjunto de pasos narrativos para que ello se concrete sin perjudicar a la historia en sí. Pero Gabriel, en su creación en la índole narrativa, todo indicó que su propósito era ser un antagonista con maldad pura, y él lo ha demostrado con las desatinadas acumatizaciones que ha desatado en todo París en todas estas 5 temporadas, razón por la que es insípido, inaudito, irreverente e inverosímil que este cambio se haya producido en el personaje, al menos para darle un final decente a este, al menos mostrar una pizca de respeto, porque él es una de las razones por las que la serie tiene uno de sus principales engranajes funcionando, por lo que este acontecimiento es la viva imagen de cómo se puede poner en un abismal e irrecuperable debacle que incentiva a cambiar de canal, por lo que Gabriel como antagonista simplemente siguió siendo el mismo, solo que empeoró hasta más no poder. Y para finalizar con el especial de The Last Day, de entrada, el planteamiento de un plan de zombificar a las personas con sus nuevas formas con todos los poderes de Miraculous parece ser una locura y muy interesante, pero se pueden percibir fallas. Y para empezar, la mala ejecución de este plan. Los alterados Alliance tenían todos los poderes de Miraculous. Sí, es una locura y no lo supieron utilizar en esta ocasión. De la misma forma, el presupuesto para llevar a cabo este especial debería ser el doble, porque si se pretende hacer una batalla campal al estilo Endgame, se requeriría de una animación más compleja y diversificada. Los personajes desaprovechados en este abismal suceso están presentes. Para contextualizarlos mejor, es regla general en todas los finales de temporadas en la serie de Miraculous Ladybug abarcar todos los personajes en son de participar a una lucha de una altísima magnitud, y este especial no se quiso exceptuar. Con el insertar de los héroes neoyorquinos, Lady Dragon, la Resistencia, todos ellos desperdiciados en su conjunto, porque en un suceso así era mucho menester el que personajes con un poder de alto calibre sacara lo mejor de sus habilidades. Ejemplo, tenemos a Majestic, que con el poder de volar, la super fuerza y unos super sentidos podría localizar a Bug Noir luchando con Monarch y detener la batalla en sí. Bueno, si el nerfeo en ella era necesario para que Bug Noir se luciera en su estrenar en su nueva apariencia, entonces tampoco era necesario que nerfeara personajes sustanciales e igual de poderosos como Lady Dragon o Dorman. Por un lado, Lady Dragon al momento de ser inmovilizada pudo convertirse en halcón y seguir luchando evadiendo el efecto del poder de la abeja, considerando bastante los reflejos afinados cuando adopta esa apariencia, sin mencionar la nefasta participación de la Resistencia. No hacía más que peligrar sus vidas a pesar de sus intentos de frenar a los alterados Alliance, pero hay que ser claro, son más de 8.000 millones de personas afectadas. ¿Qué van a hacer contra ellas? Por otro lado, Dorman bien pudo llamar refuerzo. Hay muchos héroes alrededor del mundo, lo cual es de imaginarse que era sensato pensar que los héroes neoyorquinos tendrían alianzas en otras partes del mundo que pudieron haber librado sus batallas, pero es algo que cuesta mucho de creer. Ahora, con Bug Noir vs Monarch, para comenzar, esta lucha jamás debió haber pasado, o no así como se ejecutó. Reitero, esto no es más que el mismo tropiezo cuyo reflejo está arraigado en el marginamiento de Katnoa en este importante capítulo, porque en sí pudo haber acabado de otra forma. Verán, si Katnoa hubiera participado en esta final lucha contra Monarch, en el momento de su revelación de su identidad, marcaría un antes y un después en el desarrollo de él, y se dejaría en la tumba el deambular de Adrien en busca de un propósito, encontrándolo en la venidera temporada.
temporada abriría paso a un nuevo él con el debido lidiar con este peso que le daría nueva evolución de personaje. De la misma forma, vuelvo a reiterar, esto se percibe a lo lejos que se tratará con Edre en este tópico en general a futuros capítulos, pero me gustaría pensar que no lo ejecuten de una forma vergonzosa e inauditamente, ya que como la dirección de Miraculous Ladybug se cambió, está muy presente el clamor de que no se tropiecen los mismos errores con los que el autor original tropezó, ignorando las críticas y opiniones de los fans. Esto no lo digo por capricho, pero Gabriel jamás debió ganar, o no al menos de la forma que vimos. Además del momento emotivo que Adrien tendría con su padre haciendo las paces con este, la manera de hacer que sepamos del poder absoluto es mediante los Quagatamas. Con la prosa de uno de los antiguos portadores, tanto los de Ladybug como los de Cat Noir pueden contar a detalle dedicándole un capítulo entero de cómo se llegó a despertar a Gimme, el Kwami de la realidad, y quién fue que lo despertó, como para que sea escrito en el grimorio a detalle de qué pasaría si se juntan ambos Miraculous de la creación y de la destrucción, ya que no se puede escribir y registrar algo así sin antes presenciar este cósmico suceso, por lo que The Last Day como especial y final de temporada es un bodrio en su esencia. La quinta temporada de Miraculous Ladybug tuvo un potencial que se le pudo haber exprimido bien, pero aún se nota que aún le quedó jugo por sacar, con ideas muy interesantes que a la larga terminaron siendo olvidadas, con personajes cuyo desarrollo fue olvidado y terminando a ser plano, así como casi los protagonistas, y dos especiales cuya ejecución es nefasta a mano del propio antagonista, que por cierto ascendió solo para empeorar, para ser hundido en el baúl del olvido, porque Gabriel Agreste lo tenía todo para ser un gran antagonista, o al menos recuperarse de sus nefastas acciones en el pasado, pero fue el guión y su autor original que lo llevó a una irreversible debacle, sin mencionar la poca consistencia que terminó teniendo la serie en su totalidad. A pesar de lo destructiva que fue esta crítica, no quiero decir que no debes ver la serie. Si te gusta la serie, bien por ti, todos tenemos gustos de los que hay que respetar. Esto no es más que una opinión edificada con términos más técnicos para desempolvar el matiz que esta lleva escondiendo con lo pintoresca que resultó ser. Bueno, soy Snowdeadsman y nos veremos en un próximo video. Dios los bendiga. Un hombre lleva consigo su éxito o su fracaso. No depende de condiciones externas.